Continuamos con más información. Vamos a tener hoy nuestro espacio semanal de salud. Ayer por cuestiones de agenda no pudo ser, pero vamos a hablar con el doctor Julio Saleme de varios temas. Puntualmente el tema combinación de vacunas, que es lo que más consultas tenemos por estas horas. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Mucha consulta, sí, en la calle. Bueno, a partir de este mes te cuento también, estoy trabajando en hemodiálisis, cosa que hice muchísimos años durante mi vida, acá y en 9 de julio. Así que bueno, hacía falta un poco de, falta gente, y como tengo experiencia, me convocaron y bueno, me encantó la idea, ¿no es cierto? Bien. Volver a años atrás. ¿Dónde estás trabajando en este momento? Claro, en la clínica. En la clínica. Sí, en hemodiálisis. Bien. Así que bueno, contentísimo, feliz de la vida. Bueno, nos alegra. De retomar Y bueno, también aquí hay mucho protocolo, claro. Por supuesto, viviendo lo que uno a veces dice teóricamente, viviéndolo en tiempo presente y en tiempo real, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de eso lo que te quería decir es muchísima consulta por donde uno va, cualquier lugar, comercio, donde vas, la gente me pregunta por el tema de la vacunación, de la variante Delta, y la combinación, fundamentalmente. Así que anda manejando vos, que sos la periodista. Bueno, justamente la semana pasada hablábamos de que se estaba estudiando, que era inminente el anuncio de el permiso para combinar las vacunas, y ahí nomás se comenzó a llevar a cabo. Ya se están realizando las primeras combinaciones, que, como todo lo que tiene que ver con la vacunación, también es opcional. Por supuesto. Sí, por supuesto, porque vuelvo a repetir, porque de ahí parte todo el concepto. Todavía absolutamente ninguna vacuna en el mundo, sobre todo por la FDA, que es el organismo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es el que controla los medicamentos, no tienen aprobación definitiva, sino lo que tienen es una aprobación transitoria por la epidemia, o sea, una vamos a decirlo, de emergencia. Se está permitido el uso, entonces a partir de ahí no puede ser nada de esto obligatorio. Ahora hay todo también una discusión con el tema del trabajo, que ahora vamos al tema ese. Ni se pueden vender tampoco, por ese motivo es que uno va a una farmacia y no puede comprar, por más que quiera. ¿Te acuerdas el caso de este chico que jugaba en River allá en Azul? Que quería comprarlas y no pudo. Claro, no se puede. El Pelado Almeida. El caso que quería comprar para toda la población y no se pudo hacer porque no se le vende a privados. Ese es el motivo. En cuanto a se aprueba la combinación, se hicieron estudios en varios distritos, se hizo cuando digo distritos son provincias, se hizo en Provincia de Buenos Aires, se hizo en Cava, se probó Moderna y AstraZeneca sobre Sputnik, y cuando charlamos la semana pasada yo te dije que ya lo de AstraZeneca estaba terminado, y Moderna estaba terminando, pero así de pasillo, por decirte, de lo que dicen los profesionales que trabajan en el tema, sin todavía tener los datos concretos terminados. Estaba dando realmente muy bien, y dio bien también. Así que están aprobados y permitidos, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que es lo que nos interesa, Moderna y AstraZeneca. Por lo que sé, pacientes que han ido ayer, no es que te dan a elegir, sino que ayer estaban dando AstraZeneca. Pero digo, dan bien, tienen mucha bioseguridad, y producen buena cantidad de anticuerpos, inmunogenicidad que se llama. Bueno, justamente la consulta era porque al inicio de la vacunación siempre se habló que la vacuna Sputnik tiene dos componentes diferentes, en primera y en segunda dosis. Y el resto, digamos, de las vacunas, primera y segunda dosis son iguales, se pueden utilizar para cualquiera de las dos. Era un refuerzo, digamos. Claro. En este caso, las pruebas tenían que ver un poco con eso. Sí, con las eso. Vacunas que están en vigencia pueden reemplazar a los componentes de la segunda dosis de Sputnik. Exactamente, y los estudios han sido buenos, digamos, muy satisfactorios. Te vuelvo a repetir, sin producir efectos adversos, o sea, tienen bioseguridad,
lo que dije, y después tienen inmunogenicidad, o sea, producen respuesta inmune en buena cantidad. Sobre todo, inclusive se está probando con la variante Delta, y producen buenas defensas. Sobre variante Delta ya se está haciendo en el mundo. La doctora Bisotti lo dijo en Argentina, digamos, lo dio como novedad, el tema de la tercera dosis. Y se está haciendo en Israel, se está haciendo en Chile, se está haciendo en Reino Unido, se está haciendo en Estados Unidos, en algunos, viste que Estados Unidos tiene la particularidad de tener distintos planes porque es por estados. No es como acá que está unificado y después cada estado, cada provincia, digamos, depende también del plan nacional, no se puede apartar mucho de eso, y cada municipio depende de los planes provinciales, tampoco se puede apartar demasiado. Por eso te decía, acá se está haciendo, hay una diferencia en estos días, el ministro de Salud de provincia, el ministro de Salud de Nación, diciendo que no, que era una cuestión así de cartelería para vender más los laboratorios, pero no, variante Delta, una sola dosis está cercana al 30% de efectividad, o sea, muy baja, nos deja el sector, o sea, una sola dosis no existe más en el mundo, claro. ¿no? Es como que no estás vacunado, esto digámoslo claramente, porque es una de las políticas que se tomaron acá en Argentina. Tan es así que se pasó el 50, el 60% ya de primeras dosis, pero bueno, es como que no estuviéramos vacunados, es como que agua. ¿En dónde estamos realmente hoy en Argentina? 20%. Claro. Peso más, peso menos, andamos cerquita de eso, con 2 dosis. Que cuando uno dice, estoy vacunado, tengo que tener las 2 dosis. O sea, estoy vacunado con una sola dosis, está medio rengo, ¿viste? Claro. Está por Julio, la mitad. Sí, hablábamos de esto de la opción de las vacunas, porque recordemos que todo esto surge de la preocupación de aquellas personas que se vacunaron con primera dosis de Sputnik y pasó mucho tiempo y no llegaban las segundas dosis. Ante esta situación se evalúa combinar con otras marcas, pero decíamos, sigue siendo opcional y hay mucha gente que decide esperar segunda dosis de Sputnik. ¿Cuál es hoy el plazo que se evalúa para esa espera, para ese compás de espera y no perder? No. El plazo, ¿sabes cuál es? Vuelvo a repetirlo porque lo dijimos ya en varios programas. Es que la locomotora viene de frente con la luz prendida, es la variante Delta. Hay que estar con la segunda dosis con 20 días de haberse puesto la segunda dosis. Lo más rápido posible que consiga. Hoy, 12 de agosto, ponete esa. ¿Se entiende el concepto? Mañana 13, lo que consigas mañana 13, así. Porque lo interesante es, la segunda de Sputnik, que hay algunas, se empezaron a entregar de las fabricadas acá en Argentina, y aparte creo que 500.000 dosis, si no lo escuché mal, prometieron que venían en la semana, aparentemente, de Rusia, más las 150.000 que entregaba el laboratorio aquí en Argentina. Esas son Sputnik segunda dosis, listo, el que le toque que se la ponga. El que no, si le ofrecen AstraZeneca, hay que ponerse AstraZeneca, porque viene la variante Delta, y repito, con una sola dosis está bajísima la inmunidad, o sea, no lo va a defender, lo va a agarrar con prácticamente sin defensas. Moderna lo mismo, está probado y aprobado, digamos, por la autoridad sanitaria argentina, que se puede poner como segunda dosis. Consejo, hay que, si está el turno, rápidamente ir y vacunarse lo más rápido posible, porque la variante Delta viene en serio, ya está circulando en Argentina, y va a producir la tercera ola sin ningún tipo de duda. Yo creo que habría que hacer esto que te estoy diciendo, ir rápidamente de este 20%, hay que pasar el 50, el 60 y el 70%, y ahí estaríamos seguros, con segunda dosis te estoy diciendo. Claro. Ahí estaríamos, o sea que hay que ir, es una carrera contra reloj. Segunda dosis de Sputnik, si la tenés, si no AstraZeneca, pero no es porque sean peores, son tan buenas cualquiera, o Moderna. Esa es la recomendación. Y seguirse cuidando muchísimo, el aislamiento, cuando uno está con algún contacto, ir rápidamente consultar si tiene síntomas, por supuesto, y estar atento a los síntomas, porque la variante Delta ha modificado un poco la clínica. No esperemos más no tanto la anosmia, que es la falta de percepción del olor y el gusto, el olfato, y
disgusto, no se está dando tanto. Es prácticamente fiebre o febrícula, un resfrío, congestión, algún dolorcillo de garganta y dolor de cabeza. Da más para un resfrío que otra cosa. Eso, así está apareciendo la variante Delta. Hay que tener muchísimo cuidado porque esos son los síntomas. O sea, ha variado en eso también. Y la contagiosidad es altísima. O sea que cuando agarre gente sin vacunar, esa gente que no quiere vacunarse, va a correr muy rápidamente. Y es posible que la gente vacunada también se enferme, pero haga una enfermedad muchísimo más leve. Bueno, el problema es que, sí, déjame que termine el concepto. El tema es que el que se enferma contagia. Y el que no se enferma también a veces. Por eso hay que tener cuidado con los contactos. Ayer volvió a surgir la consulta o el debate sobre si la persona vacunada se puede contagiar y puede seguir contagiando a otros. Totalmente, 100%. Sí. Sí, por eso seguimos en pandemia. Habría que vacunar a todo el mundo, una cosa que hoy es imposible, chino, así que no hay manera. Sí, contagian, tienen carga viral, si la carga viral es importante, contagia mucho. La carga viral de la variante Delta es muy alta, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en la nariz y en la garganta hay muchísima cantidad de virus que se expanden muy rápidamente. Bien, la vacuna lo que hace es minimizar, digamos, la gravedad de la enfermedad. Grave, el riesgo de internación y a partir de ahí el riesgo de muerte. La gente se muere también. Digamos, tiene menor riesgo de muerte, pero al ser muchísima más la cantidad de infectados, en porcentaje igual se van a morir muchos. Un dato de la Argentina, viste que el número de muertos sigue siendo muy alto y el número de infectados sigue siendo bajo. ¿Cuál de los dos está mal? El número de infectados. El número de muertos es una cosa concreta. Entonces, ¿por qué está mal el número de infectados? Porque no se están haciendo test para descubrirlos. No se está hisopando, votar rápido, de la manera que fuere. Eso es tan ineficiente lo que está haciendo el gobierno con la búsqueda, con el testeo, es tan insuficiente que por eso aparecen muy poca cantidad de infectados y muchos muertos. Quiere decir que está circulando mucho el virus en la Argentina. Mira, por cada positivo en Argentina se hacen 5 test. En el Reino Unido, por cada positivo se hacen 33 test, para que tengas una idea, con un país de primer mundo. Entonces, por eso tienen muchísima más cantidad de positivos, porque salís a buscarlo y los encontrás. Los aislás y vacunas a la gente. Y, por supuesto, la gente tiene, digamos, eso es lo que hace el Estado, y la gente tiene que tener el compromiso de cuidarse y en decir, bueno, ventilo los ambientes, uso barbijo, alcohol, lavado de manos, fundamentalmente esas cosas. Distanciamiento social. Bien. Es alarmante, a mí me da miedo, sinceramente, toda esta apertura que no tiene otra razón. Iba a preguntarte, justamente por eso, digo, estamos hablando de la inminente llegada de una tercera ola, de la mayor gravedad y contagiosidad del virus, de un nivel de vacunación bajísimo en nuestro país, pero de la apertura de prácticamente todo, con el condicionamiento de la vacuna como si eso... Ahora pregunto yo, soy el periodista, ¿qué es lo inminente? Yo siempre dije que... Hay una cosa que no es entiendo, en nuestro país, sí lo vas a entender fácil. No entiendo mucho de la parte médica de los virus, y ayer hacía una comparación con el tema de la gripe A en su momento. No sé cuál es la carga viral de los virus, pero tienen una carga política... atroz. Lo que es muy inminente, tiene fecha de vencimiento, son las elecciones. Claro. Tenemos elecciones en septiembre y tenemos elecciones en noviembre. Entonces, ese es el problema. Entonces, se abre todo, qué sé yo. Como nos encerraron irresponsablemente a todo, ahora lo largamos a todo. Claro. Irresponsablemente, porque ¿cuál es el problema? Hay elecciones. Entonces, uno tiene que sentirse que está libre, que no te encierran, que no... bueno, todo lo que vos sabés. No me quiero meter en política, pero bueno, la única causa de toda esta apertura es que hay elecciones. Si no, digo, estuvo mal encerrado todo el mundo también, ¿eh? Sí. Digo, ahora estamos llegando a un punto, habría que encontrar el punto de equilibrio, viste que en Argentina siempre estamos de un extremo al otro, nunca somos moderados. No. Siempre estamos de un extremo al otro en forma pendular. Sí, tal vez el encierro de marzo del año pasado debería ser hoy. Y es posible, o por lo menos algunas cosas, y tener algunos cuidados. Quizás las escuelas no deberían haberse cerrado nunca.
Claro. Y trabajado desde siempre con, digamos, con burbujas, con algún tipo de, digamos, de aislamiento, entre comillas pongo esto de alguna manera, ¿no es cierto?, con todos los recaudos que se hacen. Se debería haber trabajado, bueno, de otra manera, completamente. No se hizo en ese momento, pero tampoco es la cuestión ahora de, ¿viste?, de abrir las puertas del corral y que salga todo el mundo. Así nomás, digamos, como se dice, por lo menos en mi barrio se dice así, a lo loco sin sombrero, ¿viste? Claro. Sinceramente. Bueno, además hay otra situación que también lo decíamos el otro día, por ahí uno no quiere meterse en la parte más política, pero es inevitable porque este virus tiene más carga política que viral. Hoy por hoy la condición para la apertura de todo es la vacunación al menos con una dosis. Eso incrementa los aforos, eso incrementa la libertad, cuando en realidad no tiene ninguna garantía de nada. No, absolutamente. Eso con una sola dosis no existe. Digo, en vistas de que viene la variante Delta, claro, que entre la variante Delta y la primera, la de Wuhan, que mucho de lo que nosotros hemos hablado, hemos leído, era sobre la variante de Wuhan, que fue lo que discurrió allá por la primera mitad pasadita del año 2020. ¿Está? Esa fue la primera variante, Alfa, la variante de Wuhan. Después a nosotros nos visitó la que surgió en Brasil, que ya era bastante más contagiosa, pero ya era distinta. ¿Te acordás que dio muchísima más cantidad de gente que perdía el olfato? Sí. Y la variante andina, que arrancó por Perú en esa zona, y entró también la variante del Reino Unido, que trajeron algunos viajantes, ¿te acordás? Viajeros, no viajantes. Sí. Viajeros, y también circuló bastante. Eso fue lo que fue pasando el año pasado, digamos, y se va modificando, digamos, no es todo, ahora nos pusimos graves porque vino la variante Delta, no, fue pasando desde la variante de Wuhan y nos quedamos con el primer reporte, inclusive que dieron los laboratorios, es decir, tiene la primera dosis, tiene el 70%, y la segunda lo llega al 90%. Sí, de la variante Wuhan no existe más en el mundo prácticamente. Digo, esos datos ya son viejos, son perimidos, son viejos, aunque parezca mentira, del año pasado. Bien, si no podemos seguir trabajando con esos datos, la ciencia sigue evolucionando y sigue evolucionando. El problema, vuelvo a repetirlo, es que en el almanaque ya está marcado cuando va a haber elecciones. Claro. Entonces la política y los tiempos, ese tiempo político sigue evolucionando. Y si hay algo que realmente se da de patadas, sobre todo de patadas en el traste, es la política con la ciencia. Claro. Y siempre las patadas se las recibe la ciencia, y siempre cuando hay una combinación de política y ciencia pierde la ciencia. Porque la ciencia es rigurosísima en sus definiciones y en su actuación, como se deben hacer las cosas. Hay un método científico que no se puede modificar absolutamente para nada. Y cuando se entran a modificar por cuestiones políticas, ¿quién pierde? Pierde la ciencia. En este caso, como estamos hablando de ciencia de salud, pierde la salud. ¿Qué pierde? La salud de la población, pierde la gente. ¿Se entiende? Sí, pero fácilmente, siempre, no hay manera de que en esa discusión gane la ciencia y pierda la política. Y el problema, bueno, es que hay elecciones y que habría que hacer algunas modificaciones. Para las elecciones no es tan complicado el hecho de ir a votar, No, eso hay que hacer algunas modificaciones, por supuesto, sobre todo de cuidado, distanciamiento, lavado, alcohol. Pero el protocolo en general es como ir a cualquier comercio, digamos. Quizás, y hay que adaptarlo, bueno, a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? El cuarto oscuro, esas cosas. Digamos, pero son protocolos que se pueden adaptar, y hay protocolos muchísimo más complejos que para una elección. Inclusive gente, digamos, uno podría decir, bueno, dejo de que la obligatoriedad de las elecciones para determinada gente con riesgo, con enfermedades preexistentes, estas cuestiones, los más riesgosos de enfermar, digo, no obligarlos, por más que no tengan 70 años, no obligarlos o estén a más de 300 kilómetros, que es lo que dice la ley, no obligarlos a ir a votar, ¿no es cierto? Hay algunas cositas para hacer seguramente y para adaptar, pero no esta sensación de que tenemos, digamos, lo que se quiere dar es la sensación de que tenemos toda la libertad del mundo. Bueno, así, te vuelvo a repetir, la imagen es que salimos en estampida del corral, ¿sabes? Como también a los golpes todo contra todo.
Bueno, y muy también equivocados. algo habíamos hablado del tema de las restricciones a condición de la vacuna, Sí. eh, que tal vez tampoco son, bueno, hoy se habla de gente, de una propuesta de un gremio para que la gente no cobre si no se vacuna. No, de la Unión Industrial, son Sí, los industriales que ellos dicen, bueno, si la gente no viene a trabajar, claro, no cobra. bueno, por eso acá ya tendríamos que hacer un programa político otro día y ver qué es lo que Sí. está pasando, digo. Por ahí también es cierto que alguna empresa quiere dejar gente afuera y Mm, encuentra la manera. Vos sabés que ha habido muchísima restricción durante estos 2 años con el hecho de los despidos y esas cuestiones, porque, y bueno, por eso no se genera trabajo. Ya claro. entraríamos en política, ¿no es cierto? Ujú, Pero bueno, los empresarios que dicen vacunate y venir a trabajar. claro. Vuelvo al principio de la conversación, como no está aprobada la vacuna, no es obligatoria, y al no ser obligatoria no la podés eh, pegar de alguna manera con el tema del trabajo. Claro, Debería ser, pero bueno, hay pero leyes y no hay lo es. constituciones que son lo primero que hay que respetar, Claro. sin ningún Y en tipo el de caso de duda. los aforos, lo hablábamos también, El es caso de un los aforos límite es lo mismo. muy Uno no puede fino. decirle a un gimnasio, tenés que tener gente vacunada y nada más. Porque ¿qué pasa si te dije que los vacunados también se infectan y también transmiten la enfermedad? ¿Qué Claro, pasa si aumentamos el aforo desde lo legal te lo digo inclusive? ¿Qué pasa si un paciente se enferma, contagia a otro, estaba vacunado y se contagia en el gimnasio? ¿Él le puede hacer juicio al gimnasio? claro. Tranquilamente, digo, o sea, Sí, sí, sí. no hay nada, porque no hay legislación sobre eso, Claro. porque no hay manera, porque no existe. Temas que seguramente seguirán en discusión. Julio, Quedan ahí, viste, hay claro. digo, luces y sombras, unos Sí, grises sí, sí, que sí. quedan inclusive hasta sin legislación. Pero un poco, bueno, esta es la situación, lamentablemente en un país que viene de fracaso en fracaso en este tema, ¿no es cierto? Como te decía, de las restricciones del año pasado, a la mala vacunación, pero muy mala, estamos en el 20%. Quiero decirte también de los menores, un poquito Ah, después, sí. porque también hay experiencia. Y bueno, vamos por el 20%, recién es bajísimo, y esto es problema de que, bueno, iban a venir las vacunas, que esto, que el otro, Mm, estas cuestiones. En concreto, esto ya se llevó 2 ministros de los principales distritos. Uno, el ministro de Salud de la Nación, y ahí, bueno, hubo problemas, ¿no? Vacunatorio VIP, bueno, sí. miles de cosas. Y el otro es el ministro Royán, salió a una lista, digamos, creo que es una salida política elegante a un fracaso de la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires, con todas las luces, ¿no es cierto? Acá Ujú, se ha vacunado poco, no se testea y se cierra. Acordate, el año pasado cerrábamos todo, poníamos un piso de tierra, sí. pedimos papelito cuando fue un desastroso. Y así llegamos entre los peores países que han manejado la pandemia. Hay revistas especializadas que, digamos, entre los países, esto ya lo dije en algún programa anterior, lo puso en el último país, a la Argentina, entre 60 países. Forbes es la empresa internacional, ¿no es cierto?, que saca una Ujú, revista que publica cada 2 meses, y le puso a la Argentina entre 65 países que estudiaron, es el peor manejo de la pandemia respecto de la economía, inclusive del mundo. Así que bueno, en esa situación estamos. Se ha llevado mm. 2 ministros, por eso no estamos tan equivocados cuando decimos esto no está bien realmente. Te quería Decías, decir de los sí, menores, de los de menores. los menores, de- porque en realidad lo que dice el decreto, con la vacuna que vino de Moderna se autorizó de 13 a 17 años con comorbilidades, que eran chicos de ahí para abajo. Inclusive Sí. hay colectivos en el país de padres de niños, familiares de niños con comorbilidades, Vacuname, Sí. varias organizaciones que son colectivos sociales, ¿no es cierto?, importantes en el país, que están haciendo mucho ruido, un par ahí, por lo menos que conozco, de Ujú, niños menores, algunos claro. con comorbilidad y otros con no, y aparte hay otro problema importante, que un niño de menor de 17 años que tiene una comorbilidad lo vacunamos, pero el hermanito no lo vacunamos porque no tiene ninguna enfermedad y el que va a traer el virus adentro del hogar, digamos, es el contacto estrecho con este chico que tiene la comorbilidad, Claro. y que vacunarlo solo, vuelvo a repetir, no lo zafa de nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
Esto también hay que contemplarlo. ¿Qué se está haciendo? Aparentemente se va a dejar, y hay ya estudios de 3 años para arriba, la vacuna Sinopharm, que han dado muy bien, es la vacuna china que se ha utilizado aquí en la Argentina. Hay estudios en varios países, en la Argentina se está haciendo, y se estaría pensando ya en dejarla, cuando terminen estos estudios, para niños entre 3 y 17 años. O sea que esto es de muy buena esperanza también, y con eso terminaríamos de todo el espectro etario, ¿no es cierto?, de cubrirlo bastante bien. Bien, bueno, es algo que también está en estudio. Está en estudios, exactamente. Pero bueno, avanzado también, y son estudios rápidos, que más o menos 28 días, en 4 semanas están listos, y ya llevan varias. Bien. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Por favor, gracias a ustedes. Estaremos en contacto la próxima semana. Chao. Hasta luego, gracias. Bueno, Julio Saleme, hablándonos del tema de la vacunación. Todo es optativo, vacunarse es optativo, combinar la vacuna es optativo, cumplir con esto es optativo, roza la ilegalidad, el tema de exigir la vacuna y exigir una sola dosis es lo mismo que nada, porque hoy con la variante Delta una sola dosis tiene una cobertura aproximadamente del 30%. Se sigue recomendando colocarse la vacuna porque es inevitable la llegada de una tercera dosis en plena campaña electoral donde todo vuelve casi a la normalidad.